Hola, buenas tardes, familia SP Colostrum. Hoy vamos a comenzar nuestro primer día de este reto con uno de los trastornos más importantes de la época moderna, que es el estreñimiento, y uno de los órganos más olvidados donde se produce este estreñimiento, que es el intestino. La neurociencia ya ha comprobado una vez más cosas que se sabían de hace muchos años, que el bebé al nacer recibe inmediatamente el calostro de la madre, el bebé mamífero, por supuesto. Y este calostro va inmediatamente a dirigirse a la parte del intestino, sobre todo del colon, para terminar de cerrar esos espacios intersticiales que hay entre célula y célula y para lograr que se termine de madurar ese epitelio para que el bebé pueda empezar a recibir la leche materna, que es la que lo va a alimentar. Esto también es súper importante porque allí, en ese intestino, es donde se van a alojar y formar las bacterias probióticas, que hoy en día ya no se llaman bacterias probióticas, sino se llama microbiota. Esta microbiota está formada por millones de bacterias probióticas de diferentes tipos que van a producir en su mayor parte todos esos neurotransmisores, esa endorfina, serotonina, etcétera, que las llaman las hormonas de la felicidad, para que ese ser humano, en este caso, pueda salir adelante. Y por eso este calostro lo llaman un probiótico colonizador. Perfecto hasta allí. Pero cuando seguimos en la escala ya de edad, se produce en muchos adultos problemas severos de, daños a nivel intestinal que reciben diferentes nombres. Puede llamarse colon perezoso, irritable, toda una serie de nombres, pero en sí todo consiste en lo mismo. Es, en primer lugar, la inflamación de este epitelio y, en segundo lugar, la disminución o desequilibrio de esta microbiota, que es la que va a darnos toda esta serie de propiedades de tener una buena memoria, tener posibilidades de poner atención, de tener un buen ánimo, es todo un compendio de cualidades que dependen de esa microbiota, del buen funcionamiento de esa microbiota. Esto puede suceder en muchos casos por problemas de exceso de alcohol, exceso de antibióticos, el estrés que nos está afectando enormemente en estos momentos, la falta de fibra. Lamentablemente estas bacterias probióticas necesitan fibra para poder vivir y la única fuente de fibras que hay es los vegetales. El reino animal no produce fibra. El mejor bistec que ustedes se puedan comer no tiene ni un gramo de fibra. La fibra solo se encuentra en el reino vegetal. Por lo tanto, tenemos que consumir, nos gusten o no nos gusten, mucha fibra si queremos tener una buena salud, vamos a darle ese nombre genérico. Entonces, podemos entender ahora cómo el SP Colostrum puede repetir esta acción benéfica o beneficiosa en el ser humano adulto que cumple el calostro materno cuando nace el bebé. Pero allí tenemos ahora que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo
que hace que ese colon tan importante que tiene que tener alojado a esa microbiota, que se dañe, que pase algo que es increíble. De hecho, para que ustedes lo entiendan mejor, se los voy a enseñar en un cuadro de estos. Fíjense, aquí tenemos un colon que está en buenas condiciones, ¿verdad? Y aquí, en esta parte, vamos a ver el sitio donde se aloja la microbiota. Y miren la diferencia de un colon, que es lo más común hoy en día en los adultos, después de que han hecho estos disturbios que yo acabo de nombrar, el problema del exceso de alcohol, de los irritantes, de la comida chatarra, del estreñimiento permanente al cual nos enfrentamos por la falta de fibra, de los antibióticos. Todas estas cosas van a llegar a producir este problema de cambio de forma inclusive y por supuesto de función. Y esto es el causante de todas las enfermedades que voy a empezarles a enumerar ahora. Por ejemplo, cuando la gente tiene gastritis, cuando la gente tiene reflujo, cuando la gente tiene problemas de digestión, acidez, etcétera, úlceras. ¿Por qué se produce? Porque este asiento que tiene el estómago, que va a estar aquí arriba, va a estar el estómago reposando sobre el colon. Pero cuando este colon se reduce a esto, por supuesto, el estómago también cae y ahí se producen todas estas situaciones que les acabo de comentar. Por supuesto, si la microbiota tiene que estar aquí y en un sitio que esté limpio, donde hayamos ido al baño todos los días 3 veces o la misma cantidad de veces que comemos, lógicamente cuando se encuentra aquí, pues está bastante reducida. Este epitelio va a estar inflamado. Aquí no se producen los movimientos peristálticos, puesto que se cambió totalmente la forma, como ustedes verán. Y aquí no se produce esto que debemos hacer, que es eliminar las heces que se producen después de cada comida. Fíjense, la mayoría de los seres humanos comemos 3 veces al día. Y de cada comida se producen desechos que deben de salir en tiempo y cantidad oportuno. A los 18 o 24 horas deberían salir esas heces. Pero lamentablemente eso no sucede cuando este movimiento peristáltico no se produce como debe ser. Entonces, aquí, esto por supuesto no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Las heces empiezan a replegarse en estos sitios y a secarse, a convertirse en sustancias duras y secas, que son las que deforman precisamente el colon y hacen que pierda su forma tradicional. Cuando sucede esto, estas heces endurecidas deforman esto, perfecto, pero además la parte líquida es absorbida y llevada a diferentes sitios donde no puede hacerle daño a los órganos más importantes, y en esos sitios generalmente es en las articulaciones y puede producir artritis, o en la parte interior de las arterias donde va a producir los ateromas, en el tejido adiposo que lo tenemos a lo largo y ancho de nuestro cuerpo y estamos llegando cada vez más a tener exceso de peso, y de exceso de peso pasamos entonces a diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo llamaba el doctor Batt la ley del ahorro y ahorco. Esto pasaba al no haber todas las eliminaciones diarias de las 3 comidas en forma de heces, y esto llegaba a lo que él llamaba el ahorco. ¿Cómo hacer para que esto no nos suceda? Lo vamos a ver en el próximo capítulo, porque aquí ya se me debe haber acabado.